El pueblo mexica, una vez conocidos como los aztecas, comenzó su viaje en una tierra mítica llamada Aztlán. Esta tierra, envuelta en misterio y leyenda, se decía que era un paraíso lleno de abundancia y belleza. Era un lugar donde sus antepasados prosperaron, rodeados de exuberantes paisajes y aguas serenas. Este lugar, el lugar de las garzas, era su hogar ancestral. Era una tierra donde las garzas vagaban libremente, simbolizando la paz y la prosperidad. El pueblo mexica tenía en alta estima este lugar, ya que era la cuna de su civilización. Aunque su ubicación exacta sigue siendo un misterio, se cree que se encontraba en el norte de México o en el suroeste de los Estados Unidos. Los estudiosos e historiadores han debatido durante mucho tiempo su paradero, pero la verdadera esencia de Aztlán reside en su significado cultural y espiritual para el pueblo mexica. Los aztecas, que significa gente de Aztlán, no eran originalmente una tribu poderosa. Eran un grupo humilde, que vivía modestamente y dependía de sus habilidades y recursos para sobrevivir. Eran nómadas, cazadores y recolectores, siempre buscando un lugar al que llamar hogar. Sus vidas estaban marcadas por el movimiento constante y la adaptación a nuevos entornos, lo que perfeccionó sus habilidades de supervivencia y resiliencia. La vida en Aztlán era desafiante, pero inculcó en los aztecas un fuerte sentido de comunidad y resiliencia. Participaban en diversas prácticas culturales que fortalecían sus lazos y preservaban su herencia. Estos valores resultarían cruciales en su largo y arduo viaje hacia el sur. Las dificultades que enfrentaron solo los hicieron más fuertes y unidos, preparándolos para los desafíos que se avecinaban. Impulsados por una profecía para encontrar un nuevo hogar, dejaron Aztlán, embarcándose en un viaje lleno de incertidumbre y esperanza. Creían que su destino estaba en una tierra lejana, donde encontrarían prosperidad y grandeza, llevando consigo su historia, creencias y tradiciones. Estos eran los tesoros que definían su identidad y los guiaban a través de lo desconocido, y la esperanza de un futuro mejor. Su viaje no era solo una migración física, sino una búsqueda espiritual de una tierra prometida. Pocos sabían que esta migración los llevaría a la grandeza. Su perseverancia y fe eventualmente los transformarían en una de las civilizaciones más poderosas de la historia, el poderoso Imperio Azteca. Guiados por sus sacerdotes y las señales divinas que interpretaban, los aztecas emprendieron su viaje hacia el sur. Viajaron durante generaciones. Su travesía duró más de 2 siglos. En el camino, se enfrentaron a numerosas dificultades. Se encontraron con tribus hostiles, terrenos traicioneros y la constante incertidumbre de lo desconocido. A pesar de estos desafíos, los aztecas perseveraron, se adaptaron a nuevos entornos, aprendieron nuevas habilidades e incluso incorporaron elementos de otras culturas a la suya propia. Su fe en su destino, transmitida de generación en generación, alimentó su determinación. Llevaron consigo a Huitzilopochtli, su dios de la guerra, representado por un bulto sagrado. Él los guiaba, ofreciéndoles protección y exigiendo sacrificios a cambio. Durante su migración, los aztecas experimentaron una profunda transformación. Sus experiencias, las tierras que cruzaron y la gente que encontraron moldearon su identidad. Ya no eran simplemente la gente de Aztlán. Se habían convertido en algo más. Fue durante este tiempo que adoptaron un nuevo nombre, los mexicas. Este cambio reflejó su cultura en evolución y su creciente sentido de unidad. Se cree que el nombre mexica tiene varios significados posibles, incluyendo gente de la luna, gente del centro o gente del maguey. Cada una de estas interpretaciones tiene un significado, reflejando aspectos de sus creencias, su conexión con la tierra y sus aspiraciones. Esto marcó un punto de inflexión en su viaje, señalando su surgimiento como una fuerza distinta y poderosa en Mesoamérica. El nombre México en sí mismo tiene un profundo significado para los mexicas. Se cree que deriva de Metztli, que significa luna, y Xictli, que significa ombligo o centro. Por lo tanto, México se puede interpretar como el ombligo de la luna. Este concepto revela un aspecto fundamental de la cosmología mexica. La luna, para los mexicas, no era solo un cuerpo celeste, sino una poderosa deidad, íntimamente conectada con la vida y la muerte.
representaba la naturaleza cíclica del tiempo, el flujo y reflujo de la existencia. Al llamar a su nueva patria México, los mexicas se estaban colocando en el centro mismo de este orden cósmico, en el corazón de la creación misma. Este poderoso simbolismo subrayaba su creencia en su destino como pueblo elegido. La conexión entre la luna y el destino de los mexicas se enfatiza aún más por la geografía de la tierra que eligieron como hogar. El Valle de México, con su elemento central, el lago de Texcoco, no era solo un lugar físico, sino un epicentro espiritual y cultural para el pueblo mexica. Este lago, rodeado de montañas y tierras fértiles, proporcionó los recursos y el paisaje simbólico que daría forma a su civilización. El lago de Texcoco, el corazón del Valle de México, jugó un papel importante en su mitología e historia. Fue aquí donde creían que los dioses los habían guiado para establecer su gran ciudad, Tenochtitlán. Las aguas del lago eran vistas como un espejo del cielo, reflejando los cuerpos celestes y conectando la tierra con el firmamento. La silueta única del lago, vista desde ciertos ángulos, tiene un parecido sorprendente con las sombras de la luna. Este parecido no pasó desapercibido para los mexicas, quienes lo vieron como una señal divina. El reflejo de la luna en la superficie del lago creaba una imagen que parecía traer el cielo a la tierra, reforzando su creencia en su misión sagrada. Se dice que estas sombras, en muchas culturas, representan un conejo. Esta imagen se encuentra en diversas mitologías de todo el mundo, desde Asia hasta América. Para los mexicas, el conejo en la luna era más que un fenómeno visual. Era un símbolo imbuido de un profundo significado e importancia. Este eco visual resonó profundamente con los mexicas. Incorporaron el motivo del conejo en su arte, sus historias y sus prácticas religiosas. Se convirtió en un símbolo de fertilidad, abundancia y la naturaleza cíclica de la vida. El conejo en la luna era un recordatorio constante de su conexión con el cosmos y su lugar dentro del universo. Lo vieron como una señal, una confirmación de que realmente habían encontrado el ombligo de la luna, el lugar donde se desarrollaría su destino. Esta creencia no era solo una cuestión de fe, sino un principio rector que influyó en sus decisiones y acciones. La luna, con sus sombras en forma de conejo, era una guía celestial que los condujo a la grandeza. Esta creencia cimentó su conexión con la Tierra y alimentó su ambición de construir una gran civilización. Los fértiles paisajes alrededor del lago de Texcoco proporcionaron los recursos que necesitaban para prosperar, y el significado simbólico de la luna y el conejo los inspiró a alcanzar las estrellas. Su civilización creció, impulsada por un sentido de propósito y destino. El conejo en la luna, símbolo de fertilidad y abundancia, se convirtió en un poderoso motivo en su arte y mitología, vinculando para siempre su destino al reino celestial. Esta conexión con la luna y sus símbolos era un testimonio de su creencia en la interconexión de todas las cosas, y moldeó su cultura de manera profunda. La llegada de los mexicas al Valle de México no estuvo exenta de dificultades. La región ya estaba habitada por otras ciudades-estado poderosas, cada una compitiendo por el control y los recursos. Inicialmente los mexicas eran vistos como forasteros, un pueblo nómada sin derecho a la tierra. Se enfrentaron a prejuicios, explotación e incluso a la esclavitud. Sin embargo, los mexicas no se dejaron disuadir fácilmente. Eran hábiles guerreros, estrategas y diplomáticos. A través de alianzas, astucia y pura determinación, gradualmente se afianzaron en el Valle de México. Sirvieron como mercenarios para ciudades-estado más poderosas, aprendiendo el arte de la guerra y acumulando riqueza e influencia. Su tenacidad y adaptabilidad, perfeccionadas durante generaciones de dificultades, les sirvieron bien en este nuevo y desafiante entorno. En 1325, un momento crucial en la historia se desarrolló. Los mexicas, después de años de vagar y buscar un lugar al que llamar suyo, finalmente lograron su objetivo de establecer su propia ciudad. En una pequeña isla, aparentemente inhóspita, en el lago Texcoco, fundaron Tenochtitlán, un testimonio de su ambición, resiliencia e ingenio. La ciudad era una maravilla de la construcción, con sus grandes estructuras elevándose desde el lago. La ciudad, construida sobre una base de chinampas o jardines flotantes,
mostraba sus innovadoras técnicas agrícolas. Era una maravilla de la ingeniería y la planificación urbana, con intrincados canales y acueductos que suministraban agua fresca a sus habitantes. Se convirtió en un bullicioso centro de comercio, religión y cultura, atrayendo a comerciantes, artesanos y eruditos de toda Mesoamérica. Los vibrantes mercados y las reuniones culturales de la ciudad eran un testimonio de su importancia. Bajo el liderazgo de gobernantes visionarios como Itzcoatl, Moctezuma I y Ahuizotl, el imperio mexica se expandió rápidamente, alcanzando nuevas cotas de poder e influencia. A través de una combinación de destreza militar y alianzas estratégicas, sometieron a las ciudades-estado vecinas y extendieron su dominio por gran parte de Mesoamérica, creando un vasto y poderoso imperio. Tenochtitlán, con sus magníficos templos, palacios y bulliciosos mercados, se convirtió en la envidia de la región, un faro de prosperidad y riqueza cultural. Se erguía como un símbolo del poder y la prosperidad mexicas, una ciudad de ensueño que inspiraba asombro y admiración por toda la tierra. La historia de los mexicas es una de resiliencia, ambición y el poder perdurable de la creencia. Desde sus humildes comienzos en Aztlán hasta su ascenso como la fuerza dominante en Mesoamérica, su viaje es un testimonio de la capacidad del espíritu humano para la adaptación, la innovación y el triunfo sobre la adversidad. Aunque su imperio finalmente cayó, el legado de los mexicas perdura. Su arte, arquitectura, idioma y tradiciones culturales continúan inspirándonos e intrigándonos hoy. Su historia nos recuerda que incluso los viajes más desafiantes pueden llevar a la grandeza, y que el espíritu humano, cuando es guiado por una visión poderosa, puede superar obstáculos aparentemente insuperables. Los ecos del pasado mexica resuenan a través de los siglos, recordándonos una época en la que su civilización floreció en el corazón de Mesoamérica. Su historia, transmitida de generación en generación, es un testimonio de su fuerza, resistencia y conexión perdurable con la tierra. Al maravillarnos con las ruinas de sus antiguas ciudades y estudiar sus intrincados códices, vislumbramos una cultura vibrante que prosperó contra todo pronóstico. El viaje de los mexicas, desde el mítico Aztlán hasta la fundación de Tenochtitlan, sigue siendo una parte integral de la identidad mexicana, una fuente de orgullo e inspiración. Su historia nos recuerda que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede lograr cosas extraordinarias, dejando un legado que trasciende el tiempo.